Hola, gracias y paz. Todo lo que nos Gracias, puedan estar oyendo. gracias y paz. Aquí nosotros, sus hermanos de la iglesia Jesús Fuente de Agua Viva, en Cosquín, Córdoba, Argentina y en República Dominicana. Amén, Padre Santo. Queremos con meditación haciendo de Primera de Corintios 13, que se habla del amor. En esta ocasión vamos a meditar versículos 6 y 7 de parte de nuestra hermana Carolina, que lo tiene preparado ahí. Y nosotros también vamos a ir aportando así que adelante, Carolina, con la meditación. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, lo que puedan escuchar en Amén. algún momento. Sí, vamos a seguir con este tema del amor, muy, muy lindo, muy interesante y vital para nosotros, ¿cierto? Me acuerdo hace muchos años fui a visitar un grupo casero, le decimos nosotros acá, en una reunión en el hogar, ¿no? De una iglesia, de ahí en mi barrio. Y una mujer me dijo, siempre me quedó eso, ¿no? No puedo decir bien las palabras justas porque hace muchos años esto. Y ella me dijo, cuando yo te vi entrar, yo vi en vos el amor de Dios. Y a mí me quedó eso, me asombró porque no me conocía, ¿entienden? O sea, era la primera vez que yo asistía ahí, ¿no? Y qué bueno que las personas puedan ver eso en Amén, Padre nosotros, Santo. ¿cierto? Así sea, Padre. Que puedan ver el amor de Dios, que puedan ver en nuestra vida, ¿no? En nuestro hablar, en cómo vivimos, el amor de Dios. Así sea, Padre. Nosotros debemos mostrar ese amor, ¿cierto? Sí. El amor ágape, como decía nuestro hermano Tomás, que explicaba, que es un amor sacrificial, que es un amor sublime, de entrega. Ese es el amor ágape, ¿no? No el amor egoísta, que este mundo tiene. Entonces vamos a seguir hablando y meditando sobre esto. Recordemos que esto del amor se da, ¿cierto? En un contexto donde él estaba hablando, el apóstol Pablo, de los dones. Ellos tenían muchos dones, era una iglesia que tenía muchos dones. Y es como que estaban muy bien en parte en eso, aunque tenían sus problemas que usaban mal por ahí, ¿cierto? Pero le faltaba el amor, aparentemente. Por eso él habla acá del amor. Entonces podemos decir que el amor está por encima de todo, los dones. Si no tenemos amor, no sirve que tengamos dones si no hay amor. Entonces, parece que algunos que tenían los dones, qué sé yo, de hablar en lengua o eran como que eran más importantes, o se enorgullecían, digamos, sobre los otros que no eran tan espectaculares, por así decirlo, ¿no? Y entonces él ahí le tiene que decir, mire, es bueno, procuren los dones espirituales, pero el amor es sobre todo. Y bueno, Tomás estuvo hablando sobre algunos aspectos del amor, que acá un poco vamos a ver que un poquito se repite. Y bueno, vamos a ir entonces a 1 Corintios 13, del 6 al 7. A ver, léelo, Tomás, vos en la versión, si lo tenés, Reina Valera, y después te voy a hacer leer a vos. Bueno. El 6 y el 7. Amén. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Amén. Y ahí, como dice, Acá muy parecido, dice, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ahí está, bien. O todo lo cubre también, dice, en vez de decir todo lo sufre. Claro, todo lo cubre O también. todo lo cubre. Bueno, yo voy a leer, vamos a empezar con el 6, que dice, primeramente vamos a empezar a meditar sobre el 6, que dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y bueno, y voy a leer otra versión, por así decir. Dice, no se deleita en la maldad. En vez de decir injusticia, dicen la maldad. Sino
que se regocija con la verdad. ¿Mm? Bien. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es algo? ¿Qué es cuando se dice que es algo injusto? Y que no se aplica la justicia, digamos que la justicia dice tal cosa y se viola, Ujú. y se viola eso y abiertamente, y se viola y realmente no se aplica. Claro. Hay No injusticia. se aplica ¿Mm? lo que tendría que ser justo. Claro. Cuando alguien se comporta así, o sea, Claro. transgrede la Mm, justicia y nadie le dice nada, nadie hace nada. claro. Ujú. Y bueno, también acá, en otras versiones dice maldad. ¿Vos tenés ahí la versión, no tenés ahí, Tomás, del celular ese que vos tenés en la versión? Mm. El celular está apagado porque Ah, estaba bueno, cargando. está bien, Pero no, yo no, bueno, ya lo prendo de un pronto. está bien, está bien. Bueno, no se deleita, dice, en la maldad, también es otra forma, ¿no? Sí. Pero bueno, todo lo injusto y todo lo que a Dios, ¿cierto? No le agrada, ¿eh? Todo tipo de maldad son injusticias, ¿cierto? Son cosas que no cumplen con lo que Dios nos manda, ¿eh? De nosotros. Eh, Vamos a ver algún significado que yo puse sobre este versículo. Dice, no se alegra en que otra persona caiga en pecado, por ejemplo. ¿Eh? Hablando acá de la relación entre los hermanos, ¿cierto? Yo no me puedo, ¿cierto?, alegrar si mi hermano anda en pecado. ¿Eh? Obviamente, no nos podemos alegrar si cae en algún pecado, en alguna... Y tampoco nos vamos a alegrar en el pecado de las personas que no lo conocen tampoco, ¿eh? Porque no podemos alegrar en ningún tipo, ¿cierto?, de maldad ni injusticia que se haga, ¿cierto? Sino que nos vamos a alegrar en que otra persona practique la verdad. Uno siente pena y uno le duele cuando uno ve que personas que en algún momento han caminado con el Señor y después se apartan y ya no andan en la verdad, ¿cierto? Y duele, ¿cierto? Duele ver eso, ¿cierto? No hay alegría, ¿eh? No hay alegría en los padres cuando ve que tus hijos andan en caminos cerrados, ¿cierto? Trae eso dolor al corazón de los padres cuando tus hijos no andan correctamente. Y obviamente tampoco nos alegramos, ¿cierto?, de toda la maldad que vemos día a día, que hay en este mundo. Acá puse injusticia, es un engaño carente de rectitud, como decíamos antes, pecado, maldad, iniquidad, o sea, todas esas cosas, ¿cierto? No, nosotros no podemos, si tenemos realmente el amor de Dios, no nos vamos a alegrar. Acá puse, el amor anhela la corrección de la otra persona. O sea, nosotros anhelamos, ¿cierto? Que si una persona anda mal, que corrija, que vuelva, que no deseamos que siga en ese camino, sino que deseamos, anhelamos que la otra persona vuelva a si se alejó, si cometió algo mal, que vuelva, ¿cierto? En el corazón piadoso no hay gozo de que alguien caiga en pecado, como dijimos, ¿no? Es un gozo ver a otros cumplir con sus deberes cristianos, es una tristeza que ofendan a Dios. Realmente trae, como dijimos, mucha tristeza. Y vamos a ver unos versículos. Tomás, ¿podés buscar 2 Samuel 1 del 11 al 12? Vos buscás Job, Omar, 31 del 28 al 29. Y yo busco el otro. Proverbios 24, 17. Me diste 1 Samuel No, 1. segunda Samuel. Ok.
Job 38, 21 y 22. 31, 28 al 29. 31. 31, 28 al 29. Segundo Samuel 11 y 12, me dijiste. Sí, 1, 11 y 12. Sí. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo que Jehová y por la casa de, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ah, ahí está. Ujú. Ahí vemos que, ¿qué pasaba con Saúl? ¿Qué hizo el rey Saúl? Toma un poquito. Rey Saúl había hecho mucha maldad, había perseguido a David para matarlo. Ujú. También había matado un pueblo de sacerdotes que habían ayudado a David. Lo había también asesinado, había consultado una hechicera Ujú. y había hecho mucha maldad. Y la verdad es que merecía esa muerte, ese juicio que Dios le dio. Claro. La merecía. Claro. Sí, entonces, pero David, en vez de haberse alegrado, lo que hizo fue que se entristeció porque Claro. había muerto. Claro. Ujú. Bueno, y Jonatán era su amigo, era muy amigo. No, la Biblia no habla mucho de Jonatán, solamente más que nada que eran amigos. Pero bueno, él podría haberse alegrado, ¿cierto?, de la muerte de Saúl y no lo hizo, ¿cierto? ¿Mm? Y así debe ser, también nosotros. Bueno, 31, 28, me dijiste 29. Job, eso también hubiera sido iniquidad, que merecería juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando el mal le sobrevino? ahí decía Job también, ¿no? Ajá, Me he regocijado, claro. Cuando ellos sí, las personas que cometen pecado muchas veces terminan mal, ¿cierto? Pero nosotros no podemos estar regocijándonos. Bueno, seguimos. Voy a volver a leer el proverbio porque como tuvimos problemas, a lo mejor no se llegó a escuchar. Proverbio 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ahí habla claramente. Y Tomás, perdón, no me había pasado. Díaz, 12:1, ¿podés buscar? ¿Cómo? Es. Abdías. Ese. Ese que dice él. 17. Díaz. Es. Días 12. 12:1. No, nada más hay un capítulo, ¿verdad? No, puede Versículo Ah, 12. entonces es 2:1, a lo mejor. O 1.12. O 1:12, pues sí. Sí, porque tiene un solo capítulo. Tiene un Sí. solo capítulo. Sí. Entonces el 12. Puse mal. Escuchan. Sí, te No, escuchamos. otra vez se cortó. Ahí volvió. Ah, Ahí está. Ya está. A ver, fíjate Sí, el sí. verso 12, a lo mejor puse mal. Porque... el día de tu hermano. Sí, ese es el 12. El versículo 12. A ver, Otro paso por ahí. léelo de nuevo. Mirando. Léelo de nuevo, Tomás. Sí. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano Tunio, te alegrado, ¿verdad? Y debiste haberte jactado angustia. A ver, léelo de nuevo. Porque... No te Acorde alegres. porque Dios no quería que se alegrara de eso. Claro, ese. Él lo va a leer de nuevo porque se escuchó muy cortado el tuyo, Se Tomás. entrecortó. Sí. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No te jactes en el día de tu angustia. Ahí está. Amén. En el día Exactamente. de su angustia. El día de su angustia, ahí se habla jacta. claramente, ¿no? Dice, si una persona es engañada o engaña a otro, o comete pecado o hace maldad, el amor no se goza de tal circunstancia. No hay ningún gozo, dice, al contemplar el pecado en los demás.
Amén. No encuentra en el pecado de otro la oportunidad para jactarse de su propia vida relativamente sin pecado. O sea, decía, viste, claro, yo como no tengo una vida como esa, entonces me jacto, Sí, también está mal. viendo, ¿cierto? Tampoco hay alegría, como dijimos antes, por el sufrimiento o la infelicidad de otro. ¿eh? Y bueno, y tampoco se deleita en todas las cosas malas, ¿cierto?, que pasan en este mundo. La guerra, la opresión a los pobres, todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros obviamente no podemos alegrarnos por todas esas cosas que pasan en el mundo a causa de la maldad. Hoy Claro. vemos, ¿no?, las guerras que está pasando, cómo sufren las personas, ¿cierto? Y todas esas cosas tiene que traer tristeza al corazón y no alegría, ni estar Sí, y llevarnos a orar por esas personas, ¿no? sí. Ahí yo me acordaba por ejemplo, acá en Argentina se hacen chistes, bromas, se hacen a las personas alcohólicas. eh, Se hacen chistes o bromas y la gente se alegra de las personas que se visten de mujer, los hombres que se visten de mujer, Claro. y Sí, se hacen espectáculos y teatros y todo eso. sí, Y se ríe y se alegra, y para mí no está bien porque no están gozándose de un pecado, ¿no es cierto? claro, De un hombre que se transforma en mujer o al revés, sí. o de una persona que está sufriendo el alcoholismo. Ujú. Y eso no está bien, no está Y bien. está No me- sufriendo y está cometiendo un pecado también porque sí, 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 es verdad que sufren, pero también es un pecado sí, el también, alcoholismo. sí. Pasa que en esta sociedad se lo ponen, ¿cierto?, como que es nomás una enfermedad. ¿eh? Y si bien el pecado obviamente que enferma, pero no deja de Sí, ser pecado. Ujú. Eso es así. Eh, el amor no encuentra placer en nada que esté equivocado. ¿eh? En amén. nada que esté equivocado. Tampoco dice al placer malicioso que nos sobreviene cuando oímos algo condenatorio acerca de otra persona. Tampoco en eso. No tiene nada de esa malicia humana que se encuentra placer en las informaciones malignas. También hablando de dentro, viste que a veces cuando empiezan los hermanos a decir algo malo de otro hermano, y que muchas veces a lo mejor es cerrado, ¿cierto? Porque ni siquiera sabe bien. Y vos no te podés tampoco estar gozando en eso, porque están a veces injuriando al hermano o haciendo cosas que no son, y todo eso, que son informaciones falsas, ¿cierto? Entonces, el amor no se goza en nada de esas cosas, sino que se goza en la verdad. ¿Y qué es gozarse en la verdad, Tomás? A ver. Bueno, hay que ver que gozar significa como estar satisfecho, Ujú. estar pleno. Hay gente que busca la plenitud en muchas cosas vanas, pero el verdadero amor que viene de Dios y que tenemos que tener nosotros se goza en la verdad y su plenitud está puesta en la verdad. No solamente lo que es verdad, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Claro. Entonces, el que se goza de la verdad, que se goza de la palabra de Dios, no puede estar gozándose en mentiras, en filosofías, y en cosas así como la nueva era que estuvimos hablando. Ujú. El que se goza en eso no tiene el amor de Dios, sino el que se goza en la verdad de Dios. Claro. Ujú. Así es. Así, exacto. Y obviamente que si alguien está viviendo en la mentira, obviamente no podemos gozarnos de eso ni alegrarnos de que estén creyendo mentiras, como decía nuestro hermano, y de que se esté mintiendo también dentro de, ¿cierto? Los hermanos mientan, ¿eh? o, o- o- o tu esposo mienta, o tu hijo mienta, en la mentira, ¿eh? Es algo que también no podemos alegrarnos. Siempre tenemos que buscar que la verdad prevalezca, por más que sea difícil a veces, ¿eh? Porque a veces nos cuesta que la verdad salga, porque duele a veces reconocer, ¿m?
ciertas cosas, pero el amor busca que la verdad prevalezca y que salga a luz y nos enfrentamos, no nos mentimos tampoco a veces a nosotros mismos con cosas, sino que enfrentamos lo que es verdad, lo que nos realmente pasa. En eso también está el gozarse en la verdad, por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y como decía nuestro hermano, que otros anden en la verdad, vivan una vida en Cristo verdaderamente, en la palabra de Dios. Y en eso vamos a buscar, ¿no? Que debemos gozarnos de que otros cristianos vivan en la verdad. Eso también, así como trae tristeza y no nos podemos alegrar, ¿cierto? Cuando están viviendo en pecado, también cuando viven, eso trae alegría y regocijo. Y vamos a buscar tercera de Juan 1:4, Tomás, si podés. Vos buscás segunda de Juan 4, porque tiene... sí. Yo busco Proverbio, que lo tengo acá, 12. Tercera de Juan 1:4. versículo 4. Sí. Sí. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Ese versículo. Cómo uno se goza, ¿no? Cuando sabe que un hijo de Dios anda. Y más a veces cuando son personas que uno, qué sé yo, a lo mejor lo ha llevado, ¿no? Lo ha ayudado a conocer al Señor, lo ha discipulado, lo ha tratado, ¿cierto? También, y ver que da fruto, su vida, todo eso, y que vive, ¿no? Eso da mucha alegría, ¿no? Y al revés cuando pasa lo contrario, ¿no? ¿Y el otro? Segunda 1:4. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Bueno, ese es bastante parecido. Sí. Y también acá, más allá de que vivan a la verdad en el sentido de que vivan vidas justas y todo eso, también pienso que es, como decía Tomás, que estén en la sana doctrina, en la verdad de Cristo. Porque a veces vemos que lamentablemente se desvían, empiezan a creer doctrinas falsas, y eso tampoco trae, ¿cierto? No podemos alegrar y regocijar en eso, ¿cierto? Realmente. Proverbio 12:22. Lo tengo yo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, ahí hablando, ¿cierto?, de la mentira, que Dios abomina la mentira, en todos sentidos. La mentira que uno diga al prójimo, a los hermanos, la mentira en cuanto a la palabra de Dios, de que se miente, de que se engaña con la palabra de Dios, que se tergiversa, todo tipo de mentira, es abominación. Y debemos nosotros también rechazarlo y de alguna forma odiar las mentiras. Yo siempre le digo a mi mamá, ¿vos querés estar más o menos bien conmigo? Por así decirlo. Bueno, a mí con mentiras, no, le digo. Y cuando le caso con alguna, a mí, vos sabés, conmigo cómo tenés que andar. Sin mentiras, sin ocultamientos. Y así tenemos que ser, ¿cierto? Hacerle ver a las personas que no es bueno la mentira. Es muy fea la mentira. Trae mucho dolor al corazón cuando te mienten. Es muy feo. Así que bueno, vamos ahora a pasar al verso 7. El verso 7 de Corintios. Vamos a volver a leerlo. A ver. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien. Voy a leer otras traducciones que puse acá. Tener amor es sufrirlo todo,
creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Después otro dice, el amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Esa es la NBI. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Quise poner eso porque me gustaron tener otras traducciones de este versículo, que es cortito pero que tiene mucho. Bueno, nuestro hermano Tomás estuvo hablando un poco de que el amor es sufrido. Entonces acá otra vez vuelve a decir que todo lo sufre. Bueno, yo puse para agregar algo a lo que ya Tomás habló la vez pasada, que el amor todo lo sufre significa que muchas veces sufre cosas en silencio, que no siempre va a estar todo publicando lo que está pasando, y que de alguna forma lo cubre, como decía ahí, ¿no? Sí, lo cubre, lo todo cubre, lo cubre. No está todo, digamos, ventilando todo, ¿cierto? Sí. Sino que lo cubre y lo sufre en silencio. Lo podemos ver en Cristo, ¿cierto? Como Él sufrió y sin embargo Él no abrió su boca para decirles cosas a los que le estaban haciendo tanto, provocando tanto dolor. Él sufrió en silencio, realmente. Ahora, cuando dice todo lo sufre, Tomás, quiere decir que una persona puede estar, por ejemplo, porque estuve leyendo un poco en esta semana, que tiene que sufrir cualquier cosa de su esposo, de los hijos, de cosas sin medida. ¿Qué te parece? Bueno, Carolina, es que estamos hablando del amor, ¿verdad? Entonces, el amor, como habíamos dicho, se goza en la verdad. Entonces, si uno está sufriendo en silencio y no le dice a la otra persona las cosas, entonces ahí no está como fallando en esto del amor, porque no puedo estar sufriendo y aguantando, todo lo sufre, y no digo nada. Entonces, ¿qué clase de amor es ese que no camine en la verdad? Porque estoy en una mentira de que, todo está bien, pero estoy sufriendo interiormente, estoy con este dolor callado. Entonces, todo lo sufre es sufrir las debilidades que tienen los otros, que a veces hay, pero haciéndoselo saber, claro, siempre hay que hacérselo saber. Claro, pero quizás en el sentido... Y Señor, que cuando... Sí, Tomás. ¿Sí? No, que dice el Señor que cuando alguien peca contra ti, claro. repréndelo. Claro. Se arrepiente, trátalo como un gentil y publicano. Y no debemos gentiles y publicanos, o sea, con pecadores. Claro. Entonces se debe cortar esa relación si no se arrepiente la persona. Claro, en ese sentido estamos hablando, en que sufre en silencio, en el sentido de que, por ejemplo, alguien me hace algo mal y yo no voy a andar publicando por todo lado que él me hizo, por ejemplo, pero sí lo voy a hablar con él, ¿cierto? O con el hermano que me esté haciendo eso, ¿cierto? Pero no voy a estar publicando por todo lado, no, porque fulanito tal me hizo esto, me hizo aquello, en ese sentido, ¿no? Y en el responder con insultos, por ejemplo, si alguien te está haciendo algo mal, ¿no? Responder mal, porque agrediendo, en ese sentido, sí, estamos hablando. Pero no en el sentido de que sufro, como dice Tomás, sufro en silencio, pero no le digo nada y aguanto, no. Porque justamente el amor implica, si la otra persona está haciendo algo que a vos te está haciendo mal, hacérselo ver para que pueda cambiar, porque eso es el amor, ¿cierto? De que hacerle mostrarle para que esa persona cambie. Si yo sufro a mi hijo, pero no le muestro que eso está mal, que no debe hacerlo, no lo estoy amando, ¿estamos? Entonces hay que separar, porque a veces hoy en día que está... seguimos entonces hablando de eso de que todo lo sufre y qué implica, porque decía, hoy hay muchas mujeres, hombres también,
pero en general se ve más mujeres que sufren en sus casas, ¿cierto? Maltratos, tanto físico, psicológico, por así decirlo, y la Biblia no es que se pueden amparar, decir, no, todo tenés que sufrir, entonces tenés que estar ahí con esa persona y no decir nada, no es así. Quiero aclarar esto porque esto es algo muy común hoy en día, que está pasando, ya sea la mujer como el hombre, sufrir maltratos y todas esas cosas, ¿cierto? No tiene... sí. No, que también está el ejemplo de Jesús. Jesús, nuestro Señor, dice el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, acá estamos, el ejemplo supremo de Jesús de morir por todos. Pero, ¿qué dice? Para que todo aquel que crea no se pierda. Pero, ¿qué quiere decir también esto? Que si yo no creo en Jesús, me voy a perder. O sea, Él murió por mí. Pero si yo no creo, me voy al infierno. Pero Dios te ama, pero te va al infierno si no crees. Claro. O sea que ahí está el amor de Dios, pero si... Dios te amó. Dios te amó, pero si yo no me arrepiento, no me vuelvo a Él, me voy a perder, me voy al infierno y sigue Dios amándote, pero no por eso Él Él es amor, pero también es justo. Es justo. Eso quería decir. Claro. Sí, el ejemplo de Jesús. Vamos a ver unos versículos. Marcos 10:33. ¿Podés buscar, Tomás? Y Filipenses 3:10, Omar. Filipenses ¿Podés 3:10. buscar? Marcos 10:33. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Bueno, ahí para dar ejemplo que Jesús es la muestra del amor realmente, porque Él sufrió, Él dijo que iba a sufrir, ¿cierto? Y todo eso, ¿no? O sea que el amor, cuando uno ama, implica sufrimiento. Eso es verdad. Que Él, al amarnos, tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir. Filipenses 3:10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Claro, ahí está hablando. Sabemos que Él es el ejemplo, el modelo de amor, al cual nosotros debemos llegar. Y eso es lo que quiero también que en este tiempo que estamos ahora meditando, esto que también no nos quedemos nomás, ¿cierto?, con estas enseñanzas, sino que veamos realmente, que nos examinemos, cómo está el tema del amor realmente en nosotros, si está realmente, obviamente que siempre no vamos a llegar a lo que Dios por ahí pide totalmente, ¿cierto? Es un proceso, ¿cierto? Pero, ¿cómo estamos? Que Dios quiere que tengamos este amor, que todo lo sufre, y ahora vamos a seguir viendo, que todo lo cree, todo lo cree. Ahora en esto de todo lo cree, vamos a ver que tiene dos facetas. Por un lado, significa que cree en la palabra de Dios, absolutamente, en sus promesas. Cuando uno tiene amor de Dios, va a creer. El persona que no tiene, no va a creer en las promesas de Dios, ni en su palabra, ni en nada de eso. Y para eso vamos a ver Hebreos 11:1. Tomás puede buscar, y vos buscás, Omar, 1 Juan 5:4. Si podés. Hebreo 11:1. Ok, Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. La certeza, nosotros
no lo vemos al Señor, pero creemos. No vemos a Dios, pero creemos en Él. Entonces tenemos esa fe, es una certeza, de que aunque no lo vemos, creemos en Él. Y primera de Juan, ¿Cuánto dijiste? 5:4. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Bueno, ya vamos a estudiar, llegar el momento primera de Juan, ¿no? De este versículo. Pero bueno, nuestra fe, todo lo cree. Bien. Y también tiene un efecto en cuanto a los demás, que, digamos, hacia el prójimo, a los hermanos. Que quiere decir que si tenemos el amor de Dios, no vamos a estar siempre creyendo lo peor de las otras personas ni de nuestros hermanos. Normalmente, como nosotros tenemos el amor de Dios y tenemos que tener un corazón, ¿cierto?, puro, limpio delante de Dios, normalmente no vamos a estar desconfiando continuamente de los seres queridos, de nuestros hermanos, o pensando lo peor. Es muy común en el mundo de que la gente piense siempre todo lo malo de las personas. Y si bien tenemos que saber que no podemos fiarnos completamente, ¿cierto?, de las personas, que no es que no decimos que las personas no son, que son buenas, sabemos la maldad, ¿cierto? Sabemos la maldad de las personas, pero nosotros no podemos estar siempre pensando todo lo peor. Y a veces justamente sufrimos, porque nosotros no podemos pensar cosas tan malas de los demás que por ahí te terminan haciendo, ¿cierto? Y yo lo he vivido, de que uno dice, que uno se siente, dice, ¿por qué creí tanto? ¿Por qué no desconfié? ¿Por qué? ¿No? Pero es así, cuando uno, es como dice ese dicho, el que es ladrón piensa que todos los demás, dice, es de su misma condición, ¿no? Entonces, nosotros como no tenemos esa malicia, normalmente no vamos a estar, ¿cierto?, pensando siempre todo lo malo de los demás, o que nos van a hacer. Y bueno, y está bien en parte, pero obviamente siempre, ¿cierto?, sabiendo que no puede confiar completamente, ¿cierto, Tomás? A ver, ayúdame en este tema. Sí, Carolina. Es que normalmente el ser humano es poco desconfiado con los demás, por lo que hemos visto, porque hay mucha maldad, hay muchos engaños, muchos fraudes, muchos robos. Todos los robos de fraude, eso es por engaño, que han confiado a la gente. Entonces, a mí la misma Biblia dice como que no confíes en el hombre. Claro. Que el maldito que no confía, que confía en el hombre. Entonces, se ha dado eso de que no se puede confiar mucho en nadie. Pero el amor, como es puro, como tú dices, y trata de ver lo mejor de los demás, todo lo cree. O sea que no está todo el tiempo como los escépticos que no quieren creer nada. Claro. No quieren creer nada. Todo es mentira, porque como viven en un mundo de mentiras, no quieren creer nada. Pero el amor de Dios es el que nos lleva a dar una oportunidad a cada persona. Eso. Porque no sabemos el día que se vaya a arrepentir de verdad y esté diciendo cosas de verdad. Eso es lo que tengo que decir. Claro, claro. Uno siempre va a creer que esta persona puede a lo mejor recapacitar o tener esa esperanza, como vamos a ver, que todo lo espera, ¿no? Esa esperanza de que algún día cambie o que un día conozca al Señor o que, ¿cierto? Siempre el amor tiene eso, ¿no? Y no podemos vivir desconfiando de todo el tiempo y pensando todo lo malo, ¿cierto? Pero sí tenemos que obviamente cuidarnos ciertas cosas, ¿cierto? Porque sí vivimos en un mundo malo, pero siempre tiene que prevalecer el creer, porque así es el amor, ¿cierto? Amén, Padre. Y bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Todo lo espera, todo lo espera. El amor siempre va a esperar
va a tener, aparte de ser paciente, que también creo que Tomás lo vio eso, ¿no? De la paciencia, no se irrita, eso es lo que había visto que era al contrario, ¿no? La paciencia, ¿no? Todo lo espera lo mejor, espera que a lo mejor esa persona recapacite, vuelva, haga las cosas bien, ¿cierto? Cambie, siempre lo espera. Y es paciente, es paciente también, porque estábamos hablando acá entre los hermanos, debemos ser pacientes uno con otro. Vamos a buscar, bueno, yo tengo acá Proverbio, buscaba Omar, Colosenses 3:12. Hablando entre nosotros, la paciencia entre nosotros. 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ese hablando, ¿cierto?, de que no debemos ser impacientes, porque si no ya es como que dice, enaltece la necedad. Y el tardarse en airarse. Y el otro... Colosenses, ¿cuánto me dijiste? 3:12. 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O tolerancia, dice, hacia otros. Claro, tolerancia. Paciencia es eso, tolerar, las flaquezas de los demás, las cosas que, ¿cierto? Por ahí no, las personas hacen, los hermanos hacen, ser tolerantes, ser pacientes. Y después también está ligado como también a creer, a la esperanza espiritual, ¿no? Que de nosotros tenemos una esperanza. Entonces vamos a ver, Tomás puede buscar Romanos 4:18 y 15 del 4 al 5, ya que está ahí en Romanos. Y vos buscás Omar, 2 Tesalonicenses 1:4 y después el 3:5. 2 Tesalonicenses. Romanos 4, ¿qué? 18. 4:18. Está hablando de Abraham, me parece. Sí, de Abraham. Y dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Amén. Él Amén. tuvo esperanza, fe, de eso se está hablando, ¿no? Y el 15, 4 y 5 de Romanos. El 15, sí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, muy lindo ese versículo, sí, que nos habla. Y 2 Tesalonicenses. ¿Me dijiste 1:4? 1:4. Y después 3:5. 1:4 dice: de manera que nosotros mismos, hablando con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Bien. Y el 3:5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Perseverancia. Bueno, ahí habla de perseverancia, pero a ver sí. ¿Cómo dice en la Valera? Porque me parece que lo pone distinto acá. A ver, 2 Tesalonicenses. 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportás. Bueno, ahí está hablando más que nada de la paciencia. Claro, porque todo lo espera, que es paciente. Y el 3:5.
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia, acá dice. Ahí lo pone como perseverancia. A la paciencia de Cristo. Porque de eso es lo que estamos hablando, de que todo lo espera, de que es paciente. De que es paciente, ya sea con los hermanos, pero también que todo lo espera, o sea, esperamos las promesas de Dios. El que tiene el amor de Dios va a estar firme, esperando, no va, viste, a tambalearse mucho, o sea, a querer no decir, no, hoy, bueno, ya no sigo, ¿no? No, sino que cuando el amor de Dios está ahí, vamos a esperar, vamos a saber esperar. Sabemos que a veces nos dicen, y bueno, como decía, ustedes dicen que Jesús va a venir, ¿y dónde está? Y bueno, no, el amor hace que nosotros esperemos las promesas. Él dijo que iba a volver, y nosotros, si tenemos amor de Dios, vamos a esperarlo, vamos a seguir esperando y creyendo y teniendo paciencia. Amén, y perseverando. Por eso ahí a lo mejor lo pone, ¿cierto? Perseverar. Y bueno, y está unido con todo lo soporta. Está bien. Todo esto están todos relacionados, ¿cierto? La fe, la paciencia, soportar. Algunos dicen que todo lo cubre, también esto de lo soporta, pero bueno, todo soporta. El 15.1, ¿vos estás ahí en Romano, Tomás? 15. ¿O ya te Sí. 15.1. 15.1 dice, Sí. así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está. ¿Qué te dice ese versículo, Tomás? A ver. Bueno, ese versículo habla de dos tipos de cristianos. Dice los que somos fuertes y los que son débiles. Entonces, sabemos que nuestro caminar cristiano va a aparecer gente que son más fuertes, se van a tener más crecimiento espiritual, y van a estar otros que están más débiles, que van a seguir creyendo cosas, en ese caso, que los alimentos, hay que tener cuidado de comer carne, sacrificar a los ídolos. Claro. Ya eso Pablo lo veía como una debilidad, porque ya el evangelio no es comida ni bebida, Claro. sino que era más allá. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con cristianos débiles, que hay que aguantarlos a veces, esas cosas. Esas cosas, claro. Sí, pero no es que vamos a aguantar falsa doctrina ni nada de eso, sino claro, no. cosas simples. Claro. Puede que una mujer diga, yo sé que la mujer no debe vestir con pantalones, no debe de arreglarse el pelo. Y bueno, sabemos que el evangelio es mucho más que ropa y pelo y esa cosa. Claro. Entonces, aguantar esa modo de vida de ella, pero tampoco despreciarla por eso. Claro. Claro. Exacto. En ese sentido lo soporta, lo tolera, las diferencias. Porque bueno, hay cosas que no se negocian, ¿cierto? De la fe que no se negocian. Y hay otras cosas que no es para hacer la guerra. Como digo yo. Bueno, ahí seguimos. Primera Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Bueno, ahí estaba hablando de los derechos del apóstol, ¿no? Y todo este tema del sostén y todo eso, ¿no? Y ellos decían que lo estaban soportando todo para no poner ningún obstáculo. O sea, ellos podrían pedirle, digamos, pero ellos no querían usar este derecho. En ese sentido está hablando, ¿no? Y vamos a buscar, Tomás, ¿puede buscar Efesios 4:2 y el verso 32? Efesios 4:2. Está Pablo hablando ahí a los Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está. Perfecto. Soportándonos en amor, dice, ¿no? Y el 32.
32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Claro, eso también Amén. implica el soportarse, ¿no? El perdonarse, el amarse, todo eso, ¿cierto? Y también, bueno, para terminar, cuando tenemos el amor de Dios vamos a soportar las dificultades que podemos pasar en la vida, en esta vida. Cuando eso no está, llega la dificultad y ya, como, si te he visto no me acuerdo, como dicen acá en Argentina. Y no, nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos de soportar las dificultades, las persecuciones, por Cristo, todo tipo de circunstancias, ¿cierto? Y bueno, buscaba Omar, primera de Pedro 2.19, si no me equivoco, y vos podés buscar, Tomás, Santiago 5.11. Sí. Sí, Yo lo tengo. bueno. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Ahí está. Sufriendo injustamente. Ahí también entra el sufrimiento, ¿cierto? ¿Y Santiago? Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Amén, amén. Entonces vemos que si tenemos el amor de Dios, vamos a soportar los sufrimientos de esta vida y las cosas y por ser cristianos, por ser cristianos muchas veces tenemos que sufrir cosas, cosas injustas. Y si no tenemos ese amor, no lo vamos a hacer. Ahí se ve, como decimos nosotros, realmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este tiempo de meditación, que ha sido de edificación, y que podamos ver en nuestra vida, ya con lo que Tomás ha estado hablando la vez pasada y ahora, y bueno, falta una parte de Omar, pero que podamos examinarnos y ver cómo estamos realmente, si estamos Amén, manifestando Padre Santo, Santo. el amor de Dios Así en nuestra sea, vida. Padre. Y si no es así, que bueno, que realmente le pidamos al Señor que hagamos lo que tengamos que hacer, nos arrepintamos y le pidamos al Señor que nos dé ese amor que debemos tener realmente para poder agradarle y para que realmente todo lo que hagamos, los dones que Dios nos ha dado, puedan ser de edificación y útiles, porque si no, no sirve. Eso Omar lo va a tratar en la próxima, ¿no? No sirve que tengamos dones, muchos dones que hagamos si no tenemos amor. No sirve. Entonces, el amor hace que todos los dones que el Señor nos da, las cosas que hagamos, realmente le llegue a los hermanos, a las personas, y que llegue. Porque si no, simplemente es vanagloria. Es decir, yo hago esto, yo hago aquello, pero fallamos en lo más importante. Así que bueno, si Tomás quiere decir algo más y vamos finalizando, o vos, Omar. No, yo no. Bueno. Bueno, yo tampoco, solo decirle que traten de meditar estos versículos para que lo puedan practicar. Exacto. Sí. Que lo podamos practicar realmente, que no quede solamente acá, porque muchas veces tenemos la palabra de Dios acá. Yo siempre digo que tiene que bajar acá, y en la acción, el corazón que es la acción. Bueno, que el Señor les bendiga, pueden contactarse con nosotros, abajo va a estar todo nuestro medio de contacto. Que el Señor los acompañe y nos vemos la próxima si Dios quiere. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias.